está basado el tema de hoy? El libro de Oseas. Así que les invito para que juntos vayamos a ese maravilloso libro, el libro de Oseas. Muy bien. Oseas fue uno de los primeros profetas, de los menores en el Antiguo Testamento, enviado a predicar al reino del norte, a Israel. Recuerde que antes de Oseas, Dios usó otros profetas destacables, ¿cierto? Que se destacaron, en el reino del norte. ¿Cuál fue uno de los mayores profetas que tuvo el reino del norte? A ver, ¿recuerdan? Dos principales. ¿Sí recuerdan? Que Dios usó poderosamente para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y que dejaran de adorar a dioses ajenos. Uno de ellos fue el profeta ¿qué? Elías. Después del profeta Elías, ¿qué profetas siguió? Eliseos. Ambos profetas fueron usados por Dios para poder llamar la atención a su pueblo y guiarlos a una experiencia salvadora con Dios. Pero parece que el pueblo no aprendió. Y comenzó a introducir una serie de prácticas religiosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y se volvió tan corrupto, llegó a una decadencia inmoral y a una apostasía nacional que ya no hubo remedio para ellos. Y Dios sentenció un juicio contra su nación, contra su pueblo, el reino del norte. Y era la inevitable invasión del reino asirio, que los tomaría a todos ellos y los llevaría a tierras extrañas, incluso hasta los obligaría a comer comidas inmundas y dejaría de ser una nación como lo fue antes. Eso fue la sentencia o la advertencia que Dios le dio a su pueblo por caer en la apostasía y por olvidarse de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que cuando Él envía un juicio, antes de enviar el juicio, Él siempre abre una puerta de gracia. Él siempre da una oportunidad de arrepentimiento. Recuerde que cuando Dios llamó a Noé, el mensaje era que Dios iba a destruir el mundo ¿con qué? Con agua, con un diluvio. Pero dio un periodo de gracia de 120 años, que tras la anunciada sentencia de Dios por el diluvio, Dios extendió un periodo para que las personas escucharan su voz y fueran salvas. Así que siempre que hay un juicio, hay también ¿qué? Gracia. Y no fue la excepción en ese momento. Israel dejaría de ser nación, pero Dios una vez más le extendió un periodo de gracia y llamó al último profeta. ¿A quién llamó Dios? Al último profeta. Era como el último clamor desesperado de Dios por salvar a su pueblo de Israel de su apostasía y de llevarlo a una experiencia salvadora nuevamente con Él. Y es en ese contexto que Dios llamó ¿a quién? A Oseas. A Oseas. ¿Cuándo Oseas ejerce su ministerio? Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo ¿qué? 1. Versículo 1. Palabra que Jehová dirigió ¿a quién? A Oseas, hijos de Beri, en días de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Y en días de quién? Jeroboam, hijo de Joás, rey de quién? De Israel. ¿Quién era el rey de Israel en la época en que Dios llamó a Oseas? Jeroboam.
aunque menciona también algunos reyes de Judá, ¿cierto? Y solamente menciona a un rey de Israel que era ¿qué? Jeroboam. Pero durante el ministerio de Oseas, no solamente reinó Jeroboam en el reino del norte, sino que reinaron otros 6 reyes más. Pero que quizás Oseas no lo quiso meter en su biografía porque el periodo de esos reyes fueron cortos y su experiencia no fue tan agradable. Y quizás Oseas no quería tener tantas personas con un mal testimonio en su libro y quizás mencionó más a los reyes de Judá que hicieron lo recto delante de Dios. Pero aquí menciona a Jeroboam, ¿rey de qué? De Israel, rey del norte. Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Vamos a ir, sin perder el libro de Oseas, vamos a ir a Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo ¿qué? 14, versículo 23. Dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar ¿quién? Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria. O sea que habían 2 Joás, uno en el norte y uno ¿qué? En el sur. Y el papá de Jeroboam en el norte fue ¿quién? Joás. ¿Cuántos años reinó Jeroboam en el norte, según la Biblia? ¿Cuántos años? 41 años. Dice allí, 41 años. ¿Y qué hizo Jeroboam? Versículo siguiente, 24. Hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam primero. Es decir, que hubo un Jeroboam antes de este que Jeroboam. Por lo tanto, por eso a este Jeroboam en la época de Oseas se le conoce como Jeroboam ¿qué? Segundo. ¿Cierto? Hizo lo malo. ¿Y qué otra cosa hizo? Hizo pecar a Israel, aunque se refiere al primero. Pero el versículo 25, él hizo algo. A pesar de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, él restauró ¿a quién? Los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de ¿qué? De Arabá. ¿Qué significa eso? Que el territorio que había perdido Israel en los reyes anteriores, lo recuperó ¿qué? Jeroboam. Tuvo mucho éxito. Y aquí menciona los límites parecidos a los límites que tuvo el rey David en su mayor apogeo durante su reinado. En otras palabras, el éxito durante esos 41 años de Jeroboam primero fue tan grande que su reino fue tan extenso como en los días de ¿quién? De David. Fue muy próspero. Y no solamente eso. Dice el versículo 26 que todo eso sucedió, dice, porque Dios había visto la muy amarga aflicción de ¿quién? De Israel. No había siervo ni libre, ni quien diera ayuda ¿a qué? A Israel. Y Dios quiso darle ayuda a Israel por medio de ¿quién? De Jeroboam. Por eso, el versículo 27, Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo. Y lo salvó por medio de ¿quién? De Jeroboam, hijo de ¿qué? De Jehová. A pesar de que Jeroboam era una persona mala, corrupta, pero Dios vio la aflicción de su pueblo, la angustia, que no tenían libertad. Y Dios usó en su misericordia a un rey malo, perverso como Jeroboam II, para poder ayudar a sus hijos. Y el reino de Jeroboam II durante esos 41 años fue un reino próspero. Próspero. Ahora vayamos a Oseas.
capítulo 10. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el objetivo de Dios de ayudar a Israel por medio de la mano de Jeroboam y darle prosperidad? A fin de liberarlos, a fin de que ellos estuvieran, ¿qué? Bien, y reconociera que todas las provisiones vienen ¿de quién? De Dios. Antes de leer Oseas 10, vamos a ir primero a Oseas capítulo 2. Y ahí podemos ver, Oseas fue un profeta que Dios le dio la orden de casarse con una mujer que inmoral, una mujer que practicaba la prostitución, dando a entender que esa mujer era una representación del pueblo de quién, de Israel, que sabía que prostituido tras los Baales, tras los dioses, tras la apostasía. Así que Gomer era una representación del pueblo de Israel. Y Oseas, que se casó con Gomer, era una representación del carácter de Dios. ¿Me hago entender? Es extraño cómo es que Dios le ordena a Oseas a casarse con una mujer prostituta de mala reputación. ¿Cómo es posible? Y por cierto, cuando Gomer se casa con Oseas, Oseas vivió un periodo próspero de Jeroboam. Y por lo tanto, Gomer no tenía ninguna necesidad de ¿qué? Prostituirse. Porque se supone que muchas de las personas, mujeres que practican ese oficio, lo hacen ¿por qué? Por necesidad. Pero ¿acaso Gomer tenía alguna necesidad? Por supuesto que no. Aunque hay algunas personas que la practican quizás no por necesidad, sino por lujos. Algunas personas venden su cuerpo, algunas mujeres venden su cuerpo. No solamente para ganarse un bocado de pan, sino para darse una vida de lujos. Y quizás la prostitución en esos días no era como ahora. Incluso podría ser similar. ¿Por qué? Porque no siempre la prostitución se ejerce en la calle ofreciendo su cuerpo. Hay varias formas de prostitución que es pedir favores. Tú me ayudas con mi universidad, yo te devuelvo con favores. Tú me llevas de vacaciones, me da mi vestido, me compra mi ropa, a cambio tienes beneficio de mi cuerpo. Es otra forma de ¿qué? De comercializar y de prostituirse. Solamente que si le dice a una mujer que vende su cuerpo por beneficio de dinero, por lujos, si le dice que está ejerciendo la prostitución, es ofensiva para ella. En cambio, si le dice que le estás haciendo un favor a alguien, es diferente. Y me hago entender. O sea, hay varias formas de ¿qué? Prostitución. Y parece ser que esa era la forma de prostituirse de Gomer. Y esa era la forma de prostituirse de ¿quién? Israel. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 8. Hablando de la experiencia de Gomer, la esposa de Oseas, y la experiencia de ¿quién? De Israel. Ella no reconoció que yo era quien le daba ¿qué? El trigo, el vino y el aceite. Quien multiplicaba ¿qué? La plata y el oro que ella ofrecía a quién. En otras palabras, Oseas, mira lo que hacía Oseas con su esposa. Le daba todo lo que ella ¿qué? Necesitaba. Le proveía los recursos. Pero ¿qué hacía la esposa de Oseas con esos recursos? Se lo iba a dar a otro. O sea, a Baal. Eso también hacía ¿quién? Israel. Que Dios le proveyó de muchas bendiciones. Pero en lugar de glorificar a Dios con esas bendiciones y provisiones, lo que hizo fue prostituirse en adorar a dioses ajenos. ¿Me están siguiendo? Pero sigue diciendo el versículo 9. Por tanto, mira lo que hizo Israel e hizo Gomer. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo, lo que hace Dios,
mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino que le había dado por cubrir su desnudez. Ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus ¿qué? Amantes, y nadie la librará de ¿qué? De mis manos. De mis manos. Versículo 14. Por eso voy a ¿qué? A seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a ¿qué? A su corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? Le quita las provisiones ¿a quién? A Israel, a fin de que ella sienta la necesidad. ¿De quién? De Dios. Y Dios le dice, bueno, mira, yo te he dado todo eso, te he dado el trigo, porque ellos creían que la lluvia venía de Baal, porque Baal se decía que era el Dios de la tormenta, el que proveía la lluvia y por lo tanto proveía los productos de la tierra. Y Dios le dice, yo soy el que te he dado ¿qué? El trigo, el vino y el aceite, pero tú se lo atribuyes ¿a quién? A Baal. Y eso es lo que Dios hace también con nosotros. Dios nos da el trabajo, Dios nos da la fuerza, nos da las bendiciones, pero a veces nosotros se lo atribuimos a la fuerza de nuestras propias manos. Y a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento, a nuestros talentos. Y no sabemos que todo eso son provisiones ¿de quién? De Dios. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Cuando vayas a la tierra de Canaán y prospere, no diga que esa riqueza la he obtenido por mis propias ¿qué? Fuerza, sabiendo que las fuerzas ¿quién te la da? Dios. Y si Dios te bendice con recursos, Él espera que tú seas fiel con Él, devolviéndole la parte que le corresponde y no gastando esas provisiones en Baales. Y Baal puede ser la moda, la fiesta, los lujos y las cosas materiales. Pero muchas veces Dios, al igual que Israel, tiene que llevarnos. ¿A dónde quería Dios llevar a Israel? Versículo 14. ¿A dónde quería llevarlo a él? Llevarla al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Es decir, que ella pudiera sentir la necesidad cuando no tuviera nada. A veces cuando tenemos todo nos olvidamos de Dios. Pero cuando a veces estamos en el desierto de la vida y ya se nos acaban las cosas, a veces el corazón del ser humano se vuelve más sensible. Y Dios quiere a veces llevarnos a una experiencia de necesidad de Él. ¿Para qué? Dice el versículo 14. Para hablar a nuestro ¿qué? A nuestro corazón. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Mientras el hijo pródigo estaba con su padre, nada ¿qué? Le faltaba. Pero se quejaba, quería más, quería libertad. Pensaba que estando solo la vida le iba a ir ¿qué? Mucho mejor. Pensaba que independizarse de Dios la vida iba a ser mucho más fácil, sin reglas, sin mandamientos, sin restricciones. Pero al igual que Israel, el hijo pródigo aprendió en el desierto de la vida, cuando estaba comiendo comida de cerdo, cuando ya no tenía nada, a reconocer la bondad y el amor de su padre y el trato que él tenía con sus siervos. Y es ahí donde comprendemos que el enemigo no nos paga como creemos que nosotros pensamos, ¿no? Hay personas que creen que en el mundo le va a ir mejor. Sabes que aunque el enemigo nos ofrezca riqueza, hay camino que al hombre le parece que recto, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Cuando nos ofrece muchas cosas lujosas, al final viene es la ¿qué? La muerte, no queda nada. Pero para ir yendo hacia el núcleo de lo que quiero decir, podemos decir muchas cosas del libro de Oseas, ¿cierto? Pero vayamos directamente al capítulo 10,
versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 dice, Israel es una frondosa ¿qué? Viña, que da de sí abundante ¿qué? Fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía ¿qué? Sus ídolos. ¿Cómo he comparado Israel aquí? Como una ¿qué? Viña. Pero una viña que da fruto o no da fruto. Que da fruto. En otras palabras, aquí habla acerca del periodo de la abundancia de Israel. En los días de Jeroboam, cuando prosperó y dio mucho fruto. Pero los frutos que dio esa nación era para Dios o para sí misma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Los frutos que esa nación daba, los frutos frondosos, según dice el versículo 1, ¿era para Dios o era para sí misma? ¿Qué dice la Biblia? Para sí mismo, era para beneficiarse a sí mismo, era para gloriarse a sí mismo. ¿Qué espera usted cuando usted siembra un fruto? ¿Cuál es el objetivo de usted sembrar un árbol frutal en su casa, en su patio? ¿Cuál es el objetivo? Comer, obtener ¿de qué? De su fruto. Lo que Dios esperaba es que al darle prosperidad a Israel, era que Dios recibiera parte de ese beneficio, de esa viña que diera fruto. Pero los frutos de prosperidad que daba Israel no era para glorificar a Dios, sino para sí misma. Pareciera ser que a muchas personas hablan del evangelio de la prosperidad y creen que entre más prosperidad tengamos, más experiencia podemos tener ¿con quién? Con Dios. Y no es así. A veces personas, cuando más prosperidad tienen, más fácil se olvidan ¿de quién? De Dios. No solamente ellos, nosotros mismos. Cuando la vida nos comienza a ir mucho mejor que antes, cuando ya comenzamos a independizarnos y a tener mejores cosas, los frutos que damos no es para quién, para Dios, sino para sí mismo. ¿Cómo podemos dar fruto para sí mismo? Cuando en lugar de usar esos recursos para ayudar a los demás y ayudar y aportar para el avance de la obra de Dios, lo que hacemos es aportar para engrandecer nuestras cosas materiales. No pensamos, oh sí, voy a hacer ese proyecto para la misión, para la obra. Lo que hacemos es, ¿cómo hago para colocar mi casa más bonita? ¿Cómo hago para cambiar ese carro ya modelo 94, 95 por uno de último modelo? ¿Cómo hago para engrandecer esto, lo otro? Dios no condena esas cosas. Dios no condena que tú tengas una casa bonita, que tú tengas un carro de último modelo, no condena eso. Lo que Él condena es que tú pienses para ti mismo en primer lugar y te olvides ¿de quién? De Él. Dios desea que tú tengas prosperidad y que tengas éxito, pero que ese éxito sea en proporción al éxito también de su obra. Porque entre más éxito tú aportas a la obra, más éxito tú tendrás en tu vida. Porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y a veces no aprendemos esa lección. Y a veces Dios no nos da más de lo que desea darnos. Porque nosotros no estamos dispuestos con lo poco que tenemos a glorificarlo. ¿Me hice entender? Puede dar mucho más que eso. Pero Israel se olvidó de Dios. Fue una viña que daba fruto, pero fruto ¿qué? Para sí mismo. Y esos frutos, ¿a quiénes se lo dedicaba? Dice allí, entre más era la bondad de Dios y más multiplicaba Dios sus bendiciones, tanto más multiplicaba Israel, ¿qué cosa? Sus ídolos, sus altares. ¿Qué altares tenemos en nuestras vidas que podemos multiplicar por las bendiciones que Dios nos da? Recuerde que siempre Dios debe ser el primero. En todo debe ocupar el primero y el mejor lugar de tu vida.
de tu vida. Pero ¿qué hace Dios? Capítulo 11, versículo 1 para ir terminando. Capítulo 11, versículo 1. Mira lo que Dios dice. Mira la bondad de Dios. A pesar de que el libro de Oseas tiene amonestaciones de juicio, también tiene amonestaciones de amor. ¿Cómo se portaba Dios con su pueblo Israel? ¿Cuál era la actitud según el capítulo 11, versículo 1? Cuando Israel era ¿qué? Muchacho. ¿Qué hizo Dios? Yo lo amé. ¿Qué es un muchacho? Un niño. ¿Y qué es un niño? Un joven. Cuando va caminando por la vida, ¿tiene experiencia? No, no tiene. O sea, alguien sin experiencia, a pesar que no sabía andar en la vida, Dios se comportó con él como un ¿qué? Un padre que le ayudó a ganar experiencia y le ayudó a caminar. Yo lo amé. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Versículo 2. Cuanto más yo los amaba, ¿qué hacía Israel? Tanto más se alejaba ¿de qué? De mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos quemaban ¿qué? Incienso. Con todo yo enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba a Dios? Andar. Porque no sabía andar. Era un muchacho, era un niño que se podía caer. Y Dios le enseñó como un buen padre, ¿a qué? A caminar, a andar. ¿Y qué otra cosa hacía Dios? Los tomaba ¿de qué? De los brazos. Pero ellos no reconocían quién los guiaba, quién los bendecía. Y los tomaba de los brazos, ¿era quién? Era Dios. Y no conoció que yo ¿qué? Le cuidaba. No conoció. Ese es el cuidado de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio, sin perder Oseas, Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Mira, ¿qué hizo Dios por Israel y qué hace Dios por nosotros? Deuteronomio 32, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Le hallé en tierra ¿de qué? De desierto. ¿A dónde Dios lo llevó? Al desierto. Y en yermo de horrible ¿qué? Soledad. ¿Y qué hace Dios? Lo trajo alrededor, los instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Ese es el amor de Dios. Cuando su pueblo era un esclavo, Dios lo liberó. Y cuando no sabía andar, Dios le instruyó para que supiera madurar. Le enseñó y los guardó como la niña ¿de qué? De sus ojos. Con cuidado de amor. Y el amor de Dios no cesaba, porque Oseas 11 dice, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban ¿de qué? De mí. Y dice la Biblia, versículo 4 del libro de Oseas 11, con cuerdas humanas los que los traje. ¿Y qué más? Con cuerdas ¿de qué? De amor. Fui para ellos como los que alzan ¿qué? El yugo sobre la cerviz y puse delante de ellos que... Mira el cuidado de Dios. A veces nosotros creemos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo ¿qué? Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es severo, cruel, y el Dios del Nuevo Testamento a través de Jesús es más amante, pero el libro de Oseas nos enseña lo contrario. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, pero Dios iba detrás de él, amonestándole, guiándole. Los amaba, nunca los dejó de amar, y ese es el carácter de Dios. No importa los errores que hayamos cometido, Dios jamás nos dejará de amar. Por cierto, no importa cuán profundo hayamos caído en la vida, el amor de Dios no cambia. Es como un padre, una madre, que aunque el hijo sea rebelde y malo, ese amor de esa madre no cambia, es incondicional. Muchas veces nos hemos equivocado en la vida.
y hemos caído y nos hemos alejado de Dios. Pero aún así, ese Padre amante nos sigue, ¿qué? Amando. Nos sigue cuidando. Va en busca de nosotros, porque siempre Dios va en busca de los seres humanos caídos. Lo mismo hizo con Adán y Eva. Dios bajó al jardín del Edén a buscar a Adán y a Eva y a darle una promesa de salvación a través del Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios siempre va en busca de los seres humanos para darle la oportunidad de salvación, porque Él siempre nos ha amado. Y Dios usa un método para traernos a Él. ¿Y cuál es el método que Dios usa? Según dice el versículo 4. Las cuerdas de ¿qué? ¿Qué son cuerdas de amor? Las cuerdas se pueden traducir también como lazos, lazos de amor. ¿Qué nos viene a nosotros a la mente con la palabra cuerdas? Disciplina, ¿cierto? Disciplina. Pero la disciplina del Señor no es la misma de los seres humanos, porque ¿cómo usaban los amos con sus siervos las cuerdas? ¿Con amor? No, era de castigo, era de violencia, y si era posible con ira, lo destruía. Pero la actitud de Dios con los seres humanos al usar la cuerda es diferente. Las cuerdas que Dios usa para atraernos no es una cuerda de violencia, no es una cuerda de heridas, no, son cuerdas de ¿qué? De amor. ¿Cómo? Es decir, la disciplina de Dios no es para destruirnos, la disciplina de Dios es para corregirnos, es para instruirnos, es para llevarnos nuevamente a una relación salvadora con Jesús, es para traernos, y la vara que Él usa son sus actos de misericordia. Mira, vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3, sin perder a Oseas. Jeremías capítulo ¿qué? 31, versículo Jeremías, yo dije 31:3, ¿cierto? Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor ¿qué? Eterno te he ¿qué? Amado. Por eso te prolongué mi misericordia. En otras palabras dice, te atraje. En otra versión dice, te atraje ¿con qué? Con misericordia. Es decir, la forma en que Dios usa sus cuerdas son sus actos de misericordia. Son las provisiones que Él usa. Y la mejor cuerda de amor que Dios usó para llevarnos a Él, ¿quién es? Jesús. Jesús viene siendo la cuerda de amor que Dios usa para traernos a Él. Cuando Él vino, dio su vida por nosotros, arriesgando su propio trono solamente para salvarnos. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. ¿Y cuál es la invitación que Dios hace en Isaías 1:18? Venid a mí y estemos ¿qué? A cuenta, venga. O sea, Dios usa la razón, la reflexión, a fin de que tú caigas en cuenta que no hay otro lugar en el cual te puede ir mejor que con Dios. Que el mundo, a pesar que te puede ofrecer comodidades, a pesar que te puede ofrecer cosas materiales, no te va a tratar de la misma manera que Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice Juan? Permanece ¿qué? Para siempre. Así que no creas que estando lejos de Dios, no creas que aumentando tus cosas materiales vas a estar mejor. El mejor lugar es estar a los pies de ¿quién?
de Jesús. Volvamos a Oseas 11:4, perdón. Oseas 11:4. ¿Qué hizo Dios con las cuerdas de amor? Mira el versículo, ¿cómo termina el versículo 4? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué puso delante de ellos? ¿Qué puso delante de ellos? A la comida. ¿Cómo es? Yo me recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba pequeño, ella servía la comida y colocaba delante de mí, ¿qué? La comida, y me dijo, coma, mijito. Eso es lo que hace Dios por sus hijos. Cuando ve que tenemos necesidades y cuando Él ve que nosotros necesitamos de Él, como un padre, Él coloca delante de nosotros, ¿qué? La comida. Y la comida aquí se refiere al sustento. Es decir, Dios siempre nos ha sustentado. Y nosotros, como dice la Biblia, no nos hemos dado, ¿qué? Cuenta. Y aquí quiero llegar al núcleo del mensaje. A veces nosotros andamos por la vida corriendo, tenemos eso y lo otro. Y si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos la bondad de Dios, de cuán grande ha sido con nosotros y de cuántas cosas Él no nos ha librado. De cuántas cosas al cruzar la calle, que cuando tú no tenías trabajo, de alguna u otra manera, Él usó a otras personas y Él era el que estaba allí. Cuando en medio de la pandemia, en medio de la escasez, tú no tenías nada, Dios fue tu sustentador, tu proveedor. Y en esta crisis, si tú estás aquí, es porque ha sido por la bondad y la misericordia de Dios. Es porque Él te ha sustentado. ¿Con lazos de qué? De amor. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Y lo que Él quiere es que nosotros reflexionemos. Si nosotros nos perdemos, es porque nosotros decidimos perdernos. Pero hay muchas evidencias, es mucha más la razón y el peso para ser salvos que el peso para perdernos. Porque la bondad y la misericordia de Dios y su gracia ha sido tan grande para con nosotros que Él hasta nos ha puesto, ¿qué? Dice la Biblia, nos ha puesto la comida delante de quién? De nosotros. Nos ha sustentado. Pero a veces cometemos como el pueblo de Israel, que aunque Dios lo trataba como a la niña de su ¿qué? De sus ojos, entre más lo amaba y entre más le proveía sus provisiones, tanto más ellos olvidaban de quién, de Dios, y multiplicaban sus casas y oprimían a los pobres, menospreciaban a las demás personas y daban fruto para sí mismos, olvidándose quien que le daba el vino, el trigo y el aceite era quién, era Dios. Hermano, Israel recibió la última amonestación antes de que ellos fueran llevados cautivos. ¿A dónde? A Siria en el año 722. Pero Dios usó a Oseas como la última amonestación para llevarlo nuevamente a Él. Si ustedes leen Oseas capítulo 14, versículo 1, ¿cuál era la invitación final de Dios? ¿Cuál fue la invitación final de Dios en Oseas 14, 1? Mira lo que dice allí, Oseas 14, 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? ¿Qué dice? Vuelve, oh Israel, ¿a quién? A Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La invitación de amor de Dios es que vuelve. Pero la pregunta es, ¿Israel volvió a Dios? ¿Será que Israel escuchó la amonestación de Dios a través de su profeta Oseas? La historia dice que no. Israel, a pesar de que Dios le daba delante de su mesa, ¿qué? La comida. A pesar que como un padre los traía,
le quitó el yugo, lo protegió, lo salvó de los enemigos. A pesar de todo eso, Israel no aprendió la lección y no supo que el que le daba el vino, el trigo y el aceite, que el que los guiaba era Dios. Y siguieron andando en sus propios caminos. Y Dios le dijo, va a haber un juicio. Asiria va a invadir y ustedes van a servir al rey de Asiria. Pero antes de Dios ejecutar su juicio, le envió el último mensaje de misericordia. Y le dijo, vuelve Israel. Y no quiero terminar sin leer ese último versículo que está en Oseas capítulo 11, versículo 8. Mira el ruego que Dios le hace. Mira el amor que Dios le hace. ¿Cuál es la pregunta que Dios se dirige a su pueblo que pronto va a ser entregado y condenado y va a desaparecer? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cuál es la pregunta que le hace en versículo 8, o sea 11? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Qué? Efraín, yo no te quiero dejar solo. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo no quiero que tú desaparezcas del mapa y vayas a una nación extraña, a Siria, y dejes de ser mi pueblo. Tú eres mi pueblo. ¿Cómo te entregaré yo a Israel? ¿Y cómo se sentía Dios por la actitud rebelde de su pueblo? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma y ponerte como Seboín? Atma y Seboín fueron una de las ciudades que también fueron destruidas juntamente con Sodoma y Gomorra. Desaparecieron. En otras palabras, yo no quiero hacer de que tú desaparezcas y te pierdas. ¿Y cuál es la actitud de Dios al final del versículo? Mi corazón que se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es el amor de Dios. No quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. La Biblia dice que Jesús pronto vendrá, pero Él extiende su gracia y Él espera llevarnos a una experiencia transformadora con Jesús. Y Jesús no ha llegado ahora porque te dice, yo no quiero que tú desaparezcas como Atma, como la ciudad de Gomorra y Sodoma y te pierdas. Mi corazón, dice Jesús, se inflama por verte en la situación en la que está. Me duele la vida que estás llevando, porque si sigues así, te vas a perder. Y yo no quiero que tú te pierdas, sino que tú te arrepientes. Mi querido amigo y hermano, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Cómo va el rumbo en nuestro caminar? ¿Será que Jesús es lo principal y lo mejor en nuestras vidas? ¿Será que hay pecado oculto, vicios que aún nos encadena y que no nos hace ver que estamos perdidos? Pero Dios en esta tarde te dice, amigo y hermano, que el corazón de Dios se conmueve dentro de sí al ver que tú no estás bien con Él. Al ver que yo no estoy bien con Él. Y Él nos hace una invitación en Oseas, al igual que Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová, ¿qué? Tu Dios. Vuelve. Dios no quiere la muerte de ¿qué? Del impío, sino que el impío se convierta de su mal ¿qué? Camino y que viva. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, y lo seguirá siendo. Nos va a sustentar. Y toda esa bondad de Dios es solamente para que nosotros podamos volver a Él, para que nosotros podamos glorificarle y serle fieles. Renunciemos a lo que aún haya que renunciar en nuestra vida. Piense qué barreras hay en tu vida, en mi vida, que aún no te lleva a una experiencia más grande. Quizás se están dando bien, pero como todos nosotros, hasta yo, tenemos todavía cosas que mejorar. ¿O hay alguien aquí que ha llegado a la perfección? No. Y si hay algo que aún no está bien en nuestras vidas, Dios no tolera en su corazón
verte como estás. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. ¿Cuánto quieren decir juntamente conmigo, Señor? A veces no he reconocido que todo lo que tengo es tuyo. Mis hijos, mi familia, el vestido, el techo. Vivo en un buen hogar, con techo, vivo con comida y como si nada, como si eso fuera como que normal, resultado de la vida. Y es producto de la bondad y el amor de Dios para ti. Cuando tú sirves en la mesa un plato de comida caliente, tú puedes observar la bondad de Dios. Mira, cuando yo disfruto una comida y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, Señor, gracias, Señora, porque me das esto, porque sacia mi hambre. Es ver la bondad de Dios en cada acto y que las decisiones, tu actitud, sea que tú puedas dar fruto. ¿Para quién? A Dios. Para que llevéis mucho, ¿qué? Fruto. En eso es glorificado mi Padre, dice Jesús en Juan 15, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuánto queremos decirle, Señor? Quiero verte en cada acto de tu bondad hacia mí, en cada trato, y quiero volver a ti. Quiero que tú corrijas lo que hay que corregir en mi vida, porque si a ti se te inflama todo tu ser verme como estoy, significa que tu deseo es salvarme y no quiera que perezca en el juicio final. ¿Cuánto queremos decir, Señor, ayúdame a levantar la mirada al cielo, ayúdame a contemplar tu amor en cada acto de misericordia que tú haces en mi vida, y que la prosperidad no sea un medio para alejarme de ti, sino que sea un medio para glorificarte y honrarte? ¿Queremos colocarnos de pie y orar al Señor Jesús? Señor Dios Todopoderoso, las cosas que tú escribiste antes, como en el libro de Oseas, y de la experiencia de Israel, están plasmadas para nuestra enseñanza, a fin de que nosotros no podamos repetir la misma historia, que no podamos olvidarnos de ti, y que todo lo que tenemos es tuyo, y de lo que tú nos das es que nosotros podemos darte. Así que, ¿qué podemos darte nosotros? Si lo que te damos es producto de lo que tú nos das, así que nada tenemos. Lo único que tenemos es un corazón manchado por el pecado, por cadenas, por vicios que nos atan. Pero que en esta tarde queremos que en el nombre de Jesús tú rompas eso y lo rompas con cuerdas de amor y nos traiga con lazos de amor a una relación reconciliadora y transformadora y vivificante con Jesús. Perdona nuestros pecados, porque a veces como hijos tuyos vivimos vidas normales como si nada estuviese pasando. Pero en esta tarde nos hemos dado cuenta que no estamos viviendo vidas normales, estamos viviendo vida por tu gracia y por tu amor, que nos sostiene, nos libra, nos induce, nos enseña. Y aunque a veces usas las cuerdas para disciplinarnos, es para poder despertarnos y mirar que no estamos bien y que necesitamos de ti. Si es necesario, Dios, llévanos al desierto para poder aprender que no somos nada sin ti y que sin Jesús no está en nuestra vida, pronto pereceremos. Perdona nuestros pecados, regálanos el don de tu Santo Espíritu y que cada día más podamos ver las abundantes bendiciones, así sea en un pedazo de pan. Gracias, Dios, por acompañarnos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos hemos estado olvidando el día de hoy anunciar que nuestra hermana Yolanda Sánchez perdió a su papá y ella no ha venido ella porque está tratando de viajar y queremos orar por ella. Le voy a pedir al pastor Salvador
que nos hagamos una oración por Yolanda y por su familia también. Ella siempre quiso compartir el Evangelio con su papá y el papá fue demasiado duro, nunca quiso dejarle la oportunidad. Pero que esto dice que las cosas pasan por una razón que puede abrir las puertas con su familia, ¿no? Con sus hermanos. Así vamos a pedirle al pastor Salvador que ore por ella y por su familia. Si nos arrodillamos y el pastor nos dirige en oración. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, oh Dios, reconociendo que tú das el trigo, el aceite, que tú das todas las provisiones, que tú, oh Dios, en tu santa y divina voluntad sabes lo que haces y todo lo que sucede en nuestras vidas es con amor. Pero también hay dolor porque en la familia de la hermana Yolanda ha perdido un ser querido que tú llamaste, pero no sabemos porque quizás en el último momento de su vida, de su lecho, no sé qué haya pasado, tú lo sabes. Esperamos, oh Dios, que tú consueles a la hermana Yolanda y a toda la familia, que ellos en esos momentos puedan recibir el calor y un abrazo de tu parte, de tu Santo Espíritu, y que puedan alzar la mirada al cielo, de quien viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Guárdales, guíales, a cada uno de nosotros también, consuélanos. Y si hay uno de nosotros en medio enfermo o con alguna necesidad o algún ser querido, tú te manifiestas con poder y con amor. En el nombre de Jesús.